Este es nuestro workshop número 3, switches, sus tipos y aplicaciones. Recordemos que les había comentado en el último workshop que tuvimos, que al final, vamos en el cuarto, que va a ser el último workshop, vamos a estar, pues ahora sí que regalando, teniendo premios, ¿verdad? Ahorita al final vamos a ver a recordar el tipo de premios y las bases, pero lo importante de esto, ¿cuál es mi punto? A lo que voy es que hay que asistir a los workshops, hay que estar atentos a la información, notas, ¿verdad? Si quieren tomar notas, adelante, y pues también van a estar en nuestro canal para si quieren darle un repaso. Bueno, de lo que hablábamos en el último workshop, los tipos de switches, este es un recordatorio, vamos recordando que pues había los tres tipos, los no administrables, los administrables y los administrables vía cloud o nube. No tenemos que, no es mucho ahora sí que el tiempo, ¿verdad? Que desde que tuvimos el segundo workshop, y pues recordemos que nos basamos en estos tres primeros tipos de switches que existen. Esto es a nivel global, como lo han adoptado la mayoría de las marcas. Claro está que dentro de cada una de estas categorías existen características o subcategorías que nos dicen que hay otros y existen otro tipo de switches. Entonces es muy importante que partamos desde lo general hacia lo particular. Entonces, iniciamos con estas tres características o estos tres tipos de switches y dentro de cada una de ellas hay otras subcategorías u otras características importantes en los switches. Entonces, no es que esto sea ahora sí que los únicos, ¿verdad? O que estemos sacando características importantes de los switches, no. De manera global es como ya se están clasificando con la mayoría de las marcas. Esto es como básicamente un recordatorio, ¿verdad? Como lo que vimos en el workshop 2. Recordamos también un poco de las marcas que manejamos nosotros en EPCOM. Manejamos IDIS, Ubiquiti, MikroTik, Rigi, Planet, Alaya, Telis, TPL, etcétera. Entonces, eso es son marcas que son parte de nuestro portafolio. Bueno, dentro de estas categorías, de las tres categorías que platicamos, existen unas subcategorías o características que los hacen muy específicos a los switches. Miren, por ejemplo, los switches apilables. ¿Qué quiere decir los switches apilables? Miren, básicamente los switches apilables es cuando se requiere, ¿verdad?, de muchos nodos, donde se requiere de mucho tráfico, donde se requiere de una gran capacidad de transmisión de información, inclusive entre edificios. Puede ser, ¿por qué no?, entre ciudades, entre municipios, etcétera. El punto de esto es que un switch apilable tiene ciertas características y su función principal es mantener, ¿verdad?, todo el tráfico estable de las comunicaciones. Obviamente estos switches manejan una banda base bastante amplia y tienen la capacidad de ser interconectados entre sí. Es decir, que tienen la capacidad de que estos switches, un switch 1 apilable se conecte con el 2 con el 3 con el 4 y así sucesivamente. O también se les dice switches estaqueables. Esto quiere decir que todos van a compartir la información, el tráfico de datos que tiene el recinto, la empresa o en general las telecomunicaciones que estemos manejando en ese momento. Pero
aquí lo importante de estos es que los switches apilables, los puertos con los que se comunican son especiales, son específicos. Puede ser puertos fibra, ¿verdad? Por medio de ese SFP, ¿verdad? Un puerto JIVIC, puede ser por un puerto 10G en Cat6A, puede ser por un bus de datos específico del fabricante, inclusive hay switches stackables que se conectan vía un cable HDMI porque es de alto flujo, ¿verdad? El espectro, el ancho de banda del cable es amplio y se conectan directamente al procesador. La información va directamente al procesador, como lo que pasa también en estos puertos. Estos puertos se conectan directamente al procesador, entonces eso lleva a que el switch es la información y las comunicaciones y los datos son más estables y el switch no tiene que pasar por otros procesos esta información. Por eso se le llama switches estaqueables o switches apilables. Por lo general, también pueden ser, hay un concepto que vamos a ver más adelante que se llaman los switches core. También en los core puede haber switches apilables, claro que sí. Pero bueno, esta es una característica importante, es un tipo de switch que existe, ¿verdad?, en el mercado y que lo importante es saber dónde y cuándo tenemos que cotizar uno de estos, dónde y cuándo tenemos que proponer uno de estos switches. Este switch pues es parte del core de las comunicaciones, de las telecomunicaciones de una empresa. Entonces, no siempre vas a usar un switch core. Los switches core tienen características especiales como la que les estoy mencionando, ¿verdad? Y obviamente los costos y los precios de estos switches son diferentes a los switches que vamos a hablar más adelante y por eso hay diferencias entre ellos. Por ejemplo, miren, aquí tengo un diagrama básico de un switch, un diagrama de switches apilables donde podemos ver, miren, una de las características principales es la densidad de puertos. Bueno, ya sabemos que entre más switches, ¿verdad?, pues más puertos vamos a tener. Lo que comentaba, la capacidad de comunicación, ¿verdad?, que hay entre ellos, ¿sí? Y la capacidad del manejo de datos o las tramas, que es prácticamente toda la información que pasa en estos equipos. Y podemos ver, bueno, pues tenemos arriba switches, que son switches apilables, ¿verdad? O switches estaqueables que bajan hacia otro nivel de switches y de estos ya se van hacia los dispositivos. Pero la comunicación de estos switches apilables va basado en un tipo de bus, un tipo de puerto muy específico de muy alta velocidad. Tenemos el 10G DAC, ¿verdad?, y el 1G que va en cobre, o el 10G DAC, pues que es prácticamente el cable link, uplink, por decirlo así, en categoría 6A. Y luego ya tenemos obviamente en fibra el 10G y el 1G y también tenemos la conexión, ¿verdad?, de buses de datos en 40G. Entonces, hablando de este tamaño de ancho de banda, es precisamente que los switches apilables tienen estas características especiales para que sean conectados entre sí y toda esta información va directamente al procesador del switch y así evitar otros preprocesos que tienen los puertos tradicionales o los puertos comunes, ¿sí?, que eso sería para atender a los diferentes nodos terminales que tenemos, pues, como puede ser teléfonos IPs, computadoras, entre otras cosas. Pero aquí podemos ver el clásico, ahora sí que el que usamos, clásico diagrama donde podemos ver pues computadoras, un sistema, un NAS, un SAS, ¿verdad?, que va conectado directamente, ¿verdad?, a estos switches ya en alguna banda, perdón, en un puerto, puede ser de 1 giga, ¿verdad?, un puerto Ethernet, fast Ethernet, etcétera, dependiendo la necesidad del dispositivo. Es muy importante, vamos a ver características importantes en los puertos y en los tipos de switches, donde
a mí me hace a veces, ¿cómo decirlo? Me intriga decir, ingeniero, es que yo necesito puertos 1000, todo en 1000, y van a conectar, no sé, 16 cámaras, 1080p. Y dices, bueno, ¿y para qué quieres un puerto 1000 en una cámara? No, pues es que así quiero que sea. Bueno, ¿cuál es la necesidad de que sea 1000? Si la cámara en Full HD a 30 imágenes por segundo, pues te va a consumir un máximo en la mejor calidad, un máximo de 4 megas. Entonces, 4 megas y estás utilizando un puerto 1000, pagaste por más tecnología, pero en realidad no estás usando ni el 10% de esa tecnología. Entonces, son las características muy importantes que tenemos que tener a la hora de la selección de un switch, pero también hay otros beneficios al hacer este tipo de prácticas. Te las vamos a comentar más adelante. Sí, bueno, los switches perimetrales. ¿Queda claro en la parte de los switches apilables? Sí, bueno. Los switches perimetrales, estos switches perimetrales precisamente son los que se encargan de la distribución. Estos son los que van directamente a los últimos, al último nodo, ¿verdad? Es donde vamos a conectar nuestras computadoras, nuestros teléfonos IPs, donde vamos a conectar probablemente una P también, ¿verdad? No quiere decir que no puede, que deban de ir exactamente a un switch perimetral, no, pero pueden conectarse ahí a Ps, pueden conectarse a impresoras, cualquier dispositivo. Prácticamente los switches perimetrales son los que atienden los nodos. Y estos tienen una menor capacidad, ¿sí? A los switches apilables y a otro tipo de switches que también se llaman switches troncales o switches core. Los switches apilables y los switches troncales, pues tienen características muy similares, pero son diferentes. Pero estos comparten la gran capacidad que tienen para procesar datos. Entonces, los switches perimetrales básicamente son los que van a atender nuestros nodos. Estos switches tienen características un poquito más inferiores en capacidad de procesamiento de datos, pero estos switches son PoE, estos switches prácticamente son por lo general son capa 2, a diferencia que los switches troncales o los switches apilables son capa 3. Ahorita vamos a ver qué es capa 2, capa 3, por qué. Entonces, esto hace la reducción de costos al momento de que estamos haciendo nuestro proyecto. Es muy importante poder identificar y definir dónde va un switch apilable, un troncal o un switch perimetral. También el switch perimetral, también es conocido como el switch de borde. Es prácticamente es lo mismo, el perimetral o el switch de borde. ¿Ok? Ingeniero Michel, ¿alguna duda, pregunta? No, hasta el momento no hay ninguna. Ok, muy bien, continuemos. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en mente, ¿verdad? Siempre que vamos a iniciar nuestro proyecto, hacer una recomendación con un cliente, ¿cuál es la necesidad? ¿Cuántas veces nos hemos topado que el cliente ya tiene un site, un departamento de IT, ¿verdad? De sistemas, de tecnologías de la información, donde ellos ya tienen las comunicaciones unificadas y dicen, ok, ingeniero, ¿sabe qué? Mire, yo necesito en este proyecto, necesito que me instale 15 APs, Wi-Fi 5 o Wi-Fi 6 de preferencia, que ya es la tendencia, y necesito que me pongas 30 cámaras. Ok. Tú no vas y te conectas directamente al switch troncal o la apilable, olvídate. Si le haces eso al de sistemas, hombre, sería fatal. ¿Qué es lo que haces? Tú cotizas, hay dos caminos.
En mi experiencia es la siguiente. Tú cotizas un sistema de red alterno, adicional, el cual el de sistemas sabrá a dónde conectarlo de su red. Pero tú no llegas y te conectas a su switch principal o a su switch troncal o apilable. Claro que no haces eso. Tú cotizas un sistema alterno que va desde los APs, los Wi-Fi controllers, el NVR, las cámaras IP y también cotizas tu switch. Va a ser un switch PoE o 2 o 3 o 4 o 5, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea la distribución. Y estos switches que estamos cotizando en nuestro proyecto, que es adicional a lo que tiene la red el cliente, son los switches de borde o los switches perimetrales, porque son los que van a atender los nodos. ¿Qué nodos? Pues la NVR, las cámaras, los APs, etcétera. Entonces, o inclusive la telefonía IP. Esos son los switches perimetrales o los switches de borde. Entonces, que nos quede claro, ¿verdad? ¿Por qué a veces nosotros les recomendamos, sabes que mira, mete este switch? Porque pues la idea es que no te conectes a los switches del cliente. También está el caso 2, que ellos ya cuentan con nodos disponibles. Hay una disponibilidad de nodos. ¿Qué quiere decir? Que ellos ya tienen una distribución controlada de sus switches perimetrales o sus switches de borde. Quiere decir que tienen nodos libres. Ellos te dicen, ¿sabes qué? Mira, tengo aquí 5 nodos, acá tengo 12 nodos y puedes conectar las cámaras en esos nodos. Pero es que ellos ya llevan una administración y una gestión de sus switches, tanto apilables y los perimetrales. Entonces, tú vas a tener acceso a esos nodos, pero por parte al de sistemas, ¿verdad? Entonces, por lo general existen esas dos opciones cuando estamos cotizando un proyecto o cuando ya estamos entrando al proyecto a la instalación. Siempre es bien importante preguntar y conocer qué es lo que tiene el cliente. ¿Sabes qué? No tengo infraestructura de red, no tengo infraestructura de comunicación en el edificio, en el recinto, así que necesito que me ayudes. O sabes que no necesito que me ayudes, yo te voy a proporcionar los nodos, tú nada más cableas y llegas al nodo y tan. Pero a veces sí hay que hacer recomendaciones sobre este tipo de switches. ¿Ok? Ojo, pudiera haber un tercer escenario que tuvieras que recomendar un switch apilable con los perimetrales porque ya está saturada su red, pero esa, la verdad, es muy remota. Por lo general, la parte apilable troncal ya está definida y pues lo trabajan con el proveedor o te pudieran pedir que les cotizaras, pero por lo general es o nosotros agregamos a la misma red otro elemento, otros elementos de switches de borde y ya el equipo, los commodities, ¿verdad? La necesidad que tenía nuestro cliente. El switch troncal o el core. ¿Qué es el switch troncal o el core? Bueno, en la parte a nivel ascendente, este es el switch que se va a encargar de toda la comunicación. Aquí hay, las características principales de este es que maneja todos los datos que fluyen por la red. Los distribuye de manera eficiente a las diferentes necesidades. Al switch perimetral, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Clásico. Es una planta. Tenemos varios switches core, ¿sí? Aquí es un ejemplo, estos son al área de Telesis, ¿verdad? También los manejamos. Pero el switch core deriva a switches perimetrales al área de contabilidad, al área de recursos humanos, al área de ingeniería, al área de producción y así diferentes. Pero todo el tráfico se concentra en este tipo de switch. Aquí se gestionan inclusive protocolos como las VLANs, protocolos de enrutamiento fijos, dinámicos, entre otro tipo de protocolos.
pero al final de cuentas, este switch es el que decide qué equipos van a salir a internet, qué equipos no van a salir a internet, qué equipos van a estar únicamente en la red privada y qué equipos sí tendrán acceso a un gateway, a un router, así como también estos tipos de switches definen que, por ejemplo, los equipos de contabilidad no tengan nada que ver con los equipos de recursos humanos. Que no se vean, que no se mezclen, pero al mismo tiempo todos tienen acceso a Internet, tienen acceso a las comunicaciones unificadas, ¿verdad? De los enlaces de salida a Internet. Entonces, están separados, pero a la vez están unificados, ¿sí? Por fronteras, como pueden ser las VLANs. ¿Ok? Entonces, aquí es donde es el centro, por eso se le llama el core. También estos switches son los que más ancho de banda manejan y obviamente pues una gran cantidad de protocolos que son gestionables y aquí también entran que estos switches tipo core, ¿verdad? Son administrables y también pues, son administrables a través de la nube. Entonces, no sé si hasta ahorita queda claro. ¿Alguna pregunta? Tenemos aquí una pregunta, Benjamín, respecto a los switches perimetrales. Menciona el ingeniero Gino Camino, en la capa de acceso de switch perimetral capa 2, ¿todos los switches son capaces de manejar el ambiente multicast de un sistema de video? ¿Cuál sería lo más recomendable? Bueno, hay unos protocolos, hay protocolos. Al final de cuentas, el switch perimetral o el switch de borde tienen características para el tráfico de datos. En el caso de un sistema de video, pues estamos hablando de streaming. Aquí, claro que sí, los switches manejan estas características, pero al final de cuentas, estos serán gobernados por los switches core, ¿verdad? Gobernados por los switches core, pero el tráfico se mantendrá. Aquí, ¿qué es lo que se hace? Pues bueno, dependiendo qué es lo que se necesite, pues puede trabajarse sobre las bases de las VLANs, que es cuando no queremos, ahora sí que llevar el tráfico a toda la red. ¿Por qué? Pues hay mucha información que si la metes al multicast, pues se puede ser leída y tú no necesitas que todos estos protocolos o todos estos equipos sean visibles o sean de fácil lectura. Entonces ahí es cuando precisamente el perimetral tiene las funciones, claro que sí, gestiona el tráfico principal al cual fue destinado, pero quien gobierna son los core, ¿ok? Habrá, por lo general, pues los de sistemas tienen acceso al core y tienen acceso a toda la red, ¿verdad? Hay ahora sí, ¿cómo se dice? Accesos, niveles de acceso para tener acceso a todas las diferentes redes, VLANs, etcétera. Bueno, continuamos. Bueno, pues como ya comentábamos, este es el núcleo de la red, dignifica las comunicaciones generales, es decir, les da los accesos de manera muy puntual a las diferentes políticas de red que hay. Son de súper alta velocidad. Los protocolos generales de tráfico se gestionan en él, como ya mencionamos, ¿verdad? Los protocolos de ruteo, es decir, tú sí sales a internet, tú no sales, estos equipos no van a salir a internet. Entonces, oye, pero pues estamos en la misma red o en redes diferentes, con VLANs, en segmentos diferentes, pero salimos a internet, salimos por el mismo gateway. Bueno, pues porque estos switches son los que gestionan, dignifican las comunicaciones y son los que dicen qué equipos tienen ciertas políticas o nodos, por decirlo así. ¿Ok? Y obviamente los switches core, que es precisamente lo que decía yo también al principio, comentaba, gestionan y controlan el crecimiento. Aquí es súper importante porque ellos van a decir qué tanto puede crecer,
¿verdad? Las comunicaciones. No es muy factible y viable, ¿verdad? Que el crecimiento se dé únicamente en switches de borde o en switches perimetrales. Pues no, o sea, en realidad se tiene que hacer siempre un estudio y es caso por caso de saber, sabes que yo tengo una red con tantos o tales switches core y tengo un crecimiento de nodos de, no sé, 200 nodos que va a ser a nivel de switches de borde. Bueno, habrá que analizar si realmente se necesita agregar switches core o no es necesario agregar switches core. Eso dependerá de cómo esté la red en general en ese momento, qué tan saturada, cuál sea la carga de la red en ese momento. Entonces es muy importante. Siempre hacer el estudio, saber, ok, sabes que vamos a ganar 200 nodos, que va a nivel de switches de borde, ¿cómo están a nivel core? No, pues estamos holgados, ok. Entonces sí se puede dar el crecimiento. Entonces, pero es muy complicado dar crecimiento únicamente a switches de borde perimetrales y nunca preguntarte cómo está el switch core o cómo está el grupo de switches core, qué tan saturado. Entonces, siempre hay que hacer ese análisis. Por lo general, repito, el de sistemas es el que nos ayuda a saber de esto. O también, pues, el cliente no tiene departamento de sistema y pues ahí es cuando entramos y le apoyamos a nuestro cliente. ¿Okay? Y pues bueno, lo que platicábamos, la parte de los switches de borde, los perimetrales, los famosos uplinks, ¿verdad? Es lo que nos permite ir dándole crecimiento a estos switches, a estos nodos, hasta la necesidad, ¿verdad? Que son precisamente son puertos ascendentes, porque al final de cuentas, hacia dónde vamos, ¿verdad? Es apuntando a switch core, que vamos al centro de datos. No es descendente, es a lo mejor el término es un poquito confuso, es ascendente, es decir, vamos hacia core. Yo me voy a conectar hacia core, pero necesito una expansión de 100 nodos aquí, de 40 nodos acá, y todo es ascendente hacia core. Por eso es bien importante tener y conocer cómo está el centro de datos. Hay una práctica, que se tiene en las comunicaciones, en los switches de borde, ¿verdad? Que se le llama el link aggregation o el LAC. Esta forma, bueno, primeramente, el switch tiene que ser un switch administrable, ¿verdad? Por lo general, los switches administrables ya tienen ciertas características donde ya incorporan protocolos de comunicaciones más eficientes y de optimización. Entonces, en los switches, por ejemplo, ¿sabes qué? Aquí tengo, este es un escenario súper clásico, ya llegan mis, no sé, 32 cámaras y tengo un switch de 24 puertos PoE. Ah, caray, ok, listo, ya tengo mi switch de 24 puertos, pero necesito agregar otro porque no puedo. ¿Qué pasa con las otras cámaras que me faltan? Tengo 32. Bueno, ¿qué es lo que haces? Compras otro switch, conectas las cámaras que faltan en el nuevo switch PoE y dices, ¿y cómo le hago, verdad? Para unificar. Podemos hacer el uplink, ¿verdad? Con 1 giga, claro que sí. Podemos hacerlo. O podemos hacer lo que es el famoso link aggregation y decir, voy a conectar 2 cables, ¿verdad? O 4 cables, Ethernet, Cat6, a los puertos sobrantes. Y ahí lo que voy a activar en ambos switches es la función link aggregation. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una suma, hay un balance de cargas. En vez de que cada puerto valga 1 giga, ¿sí? Ambos switches van a ver ese bus como de 2 gigas. Obviamente van a usar los recursos de cada uno de ellos, pero es un enlace lógico sumado. Ese es el link aggregation. Entonces, ¿qué es lo que hacen los switches? Comunican el tráfico, ¿verdad?
en ese canal lógico y suman fuerzas, por decirlo así, fuerzas lógicas para hacer el balance de cargas y que el bus no esté tan saturado o que esté muy holgado. Entonces, esas son funciones, pero esto ya estamos hablando que son switches de borde que ya tienen características de administración. Y obviamente, pues cada fabricante, cada familia, cada línea de switches, pues tendrá protocolos diferentes al otro, ¿eh? Ya hay, por lo general, ya hay como un estándar de que hay que cumplir con ciertos protocolos, ¿verdad? Porque pues ya la tecnología va avanzando y pues ya tenemos acceso a muchos de estos nuevos protocolos. ¿Ok? Bueno. Lo que mencionaba, los uplinks, ¿verdad? Lo que comentaba de las topologías, pues ya son conectadas a la topología de mayor velocidad. La conexión siempre va a ser de forma ascendente. Y una vez me preguntaron, y agregué aquí la pregunta, me preguntaron, oye, ¿que puedo usar yo el puerto uplink como un puerto normal? Mira, es difícil saberlo. Si el modelo que tú tienes de switch y la marca y la familia lo permite como un puerto de doble uso, sí, sí. Pero que sea una regla general, no, no lo es. Hay muchas marcas en el mercado, hay muchos switches, es más, hay switches que no tienen ni marca, ¿verdad? Entonces, no es algo que sea de regla general. Pero sí, si el fabricante dice que el puerto uplink puede ser un puerto de doble uso, adelante, sí se puede. Y por lo general, este puerto de doble uso viene, a mí me ha tocado por lo general que viene en modo automático, ¿sí? Y puedes conectarlo como un puerto normal o un puerto uplink. También puedes dejarlo nada más como un puerto tipo uplink si el switch es administrable. ¿Ok? Bueno. Y ya vimos lo del labeling y todo eso. Pero también hay un término que se llama el término de cascadeo. Este término se puede usar en conexiones pequeñas, se puede usar donde requerimos una muy pequeña expansión. No es recomendable hacerlo de esta manera. Por eso, cuando vamos a analizar las necesidades del cliente, pues hay que definir si requiere un switch que tenga puertos uplink, un switch que sea estaqueable. Hay que darnos cuenta de realmente lo que necesita nuestro cliente, lo que necesita nuestro proyecto. En este caso, por ejemplo, el cascadeo, pues sí, aquí podemos ver dos ejemplos, ¿verdad? De 3 switches donde se hace el cascadeo. Sí, nada más que recordemos que aquí no se suman en estas pequeñas configuraciones de topología, pues no se suman los puertos, o sea, en realidad no. O sea, tú llegas por ejemplo, si llegas con 100, pues aunque cascades vas a seguir teniendo 100. El detalle está en lo siguiente. Si por ejemplo en mi switch 3 yo tengo conectadas ahí 3 cámaras y cascadeo al switch 2, estoy llevando el tráfico de esas 3 cámaras por un solo cable a un solo puerto. Las cámaras están conectadas a 3 puertos, ¿sí? Pero lo voy a sacar por un solo puerto y luego eso lo voy a sumar porque lo voy a sacar al switch 1 a un solo puerto. Entonces, cuando hacemos este tipo de configuraciones, que me ha tocado verlas, que no, ponle un switchito de 4 puertos y tienen 15 switches de 4 puertos por todos lados, conectando las cámaras o los telefonitos IPS y todo eso. Y luego, cuando llegan al último, al switch de borde o al switch core, y oye, pues es que las cámaras se cortan. Oye, es que la telefonía se corta. Pues es que eso no se hace así, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, saturaste, hiciste un cuello de botella con un solo cable o con un par de cables para llevarlos
hacia el switch core. Entonces, estas configuraciones, si lo permite la red, ¿verdad? Si lo permite la topología, pues bueno, sí se puede, ¿verdad? Sí se puede, pero no son muy recomendables. Solamente si lo permite. Al final de cuentas, recordemos que son canales y se saturan. Y si no tenemos bien identificada, ¿verdad? La capacidad de canal y los recursos de los equipos, es decir, lo que van a consumir y bien calculado, podemos tener una mala experiencia. La parte de experiencia es al momento de trabajar, ¿verdad? Ya en producción el sistema, la red ya en producción. Otra de las características importantes, ¿verdad? Que es la parte de la interfaz dependiente del medio, o también llamada el MDI o el MDIX, es que, como ustedes saben, tenemos el cable directo, el también llamado cable crossover. Bueno, miren, hay switches que no identifican este tipo de cables, ¿verdad? Que las tarjetas o los puertos no son inteligentes, o el switch, ¿verdad? Para definir que si es un cable directo o es un cable cruzado. Entonces, estas son características que ya tienen muchos de los equipos que manejamos, o la mayoría, poder identificar si estás conectando un cable cruzado, un cable directo en la comunicación, y que este switch haga el balance, ¿verdad? Y el ajuste para que tengas fluidez de datos, fluidez de información. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas? Todo bien, Benja, no tenemos preguntas hasta el momento. Ok, muy bien. Bueno, aquí pues podemos ver, ¿verdad? Sé que este slide iba atrás, ¿verdad? Pues lo explico rápido. Bueno, la parte troncal también, como lo comenté, ¿verdad? Manejan las VLANs, la separación de los puertos. Como les decía, que recursos humanos no vea contabilidad, o que el departamento de producción, donde hay 80 nodos de entre dispositivos conectados autónomos, como computadoras y usuarios que están manejando dispositivos, no tengan visualización de otros dispositivos. Bueno, esto se hace a nivel troncal, y también se puede hacer a nivel de borde. Esto dependiendo también del switch, ¿ok? Es importante. Sí se puede hacer a nivel troncal y a nivel de borde, y se puede hacer sucesivamente, porque el nivel de borde se puede ir a una VLAN a nivel troncal, y estas ser parte única de una red. Sí, sí se puede. Y que las otras no convivan con estos dispositivos, pero al final de cuentas todos tengan acceso a un mismo gateway. Sí, sí se puede hacer. Ok. Y por ejemplo, ahora, de la pregunta que ahorita nos hicieron, ¿verdad? El cut-throw y el cut-throw adaptativo. Esto es bien interesante porque en algún momento hemos visto el switch optimizado para CCTV, el switch optimizado para protocolo SIP, el switch optimizado para no sé qué. Bueno, esta función que tienen algunos switches prácticamente va en que antes de recibir el total de la información, ya están analizando errores para hacer una retransmisión sin tener el total de la trama. Esto es súper padre porque en realidad se están ahora sí anticipando a errores. Esto lo hacen de una manera súper rápida, y por eso hay una diferencia entre switches que, por ejemplo, no separan el tráfico, no separan los protocolos de comunicación, no saben si es un protocolo RTPS, si es un protocolo SIP, ¿verdad? Es un protocolo HTTP. Entonces, aquí tú puedes optimizar este tipo de datos
y decir, ¿sabes qué? Darle prioridad al RTPS, donde el video es prioridad para mí, es crítico y no haya pérdida de frames o que de repente se van, vemos, nos ha tocado, ¿verdad? Todos los que conocemos de seguridad electrónica y de CCTV, nos ha tocado ver grabaciones donde va corriendo el minuto, ¿verdad? Y de repente pierde segundos. O sea, dices, pero ¿por qué pierde segundos? O sea, ¿por qué está perdiendo segundos? Bueno, pues es porque no tuvo prioridad el tráfico en ese momento para decir, ¿sabes qué? Aquí estoy recibiendo protocolo RTCP de varios nodos y no les di prioridad de comunicación y no hice la gestión de pedir datos anticipados para evitar errores y colisiones en la red. Esto es lo que hacen estos tipos de función en los switches. Y sí tenemos marcas que hacen esto. Por ejemplo, IDs, los switches IDs hacen esto. Tienen la capacidad de gestionar protocolos, ¿verdad? De virtualizar las redes, ¿sí? Y darle, ahora sí, el flujo continuo a estos protocolos para que la experiencia visual y la información que tengamos de este data, de esta metadata, pues esté completa. Que al final de cuentas es metadata, lo que llega a un NVR es metadata, es información. Es mucha la información. Entonces, esto es lo que hacen este tipo de funciones en los switches. Y sí, también se tiene en switches core y también se puede tener en switches de borde esta función. Luego, lo que estábamos platicando ahorita, switches capa 3. ¿Qué hace un switch capa 3? Bueno, en el modelo sí tenemos 7 capas, ¿verdad? Pero si podemos ver la capa, en la capa 1, pues ahí tenemos prácticamente la capa física, ¿verdad? Es decir, la conexión, el conector, el tipo de comunicación, si es Ethernet, si es DSL, ADSL, etcétera. ¿Verdad? Ahí tenemos esa es la capa física. Y luego ya tenemos la capa de enlace de datos, donde ya tenemos protocolos como, o sea, la parte de Ethernet, si vamos a hacer VLANs, si es un tipo de topología token ring, un protocolo de punto a punto, un frame relay, etcétera, ¿verdad? O si vamos a conectar también un enlace a nivel uplink en fibra o en Cat 6A, etcétera. Y luego en la capa de red quiere decir que tanto el enlace de datos y la física tienen gestión. Es decir, yo puedo hacer que en la parte de enlace de datos convivan los elementos de mi red o que simplemente no convivan. Eso es capa 3. Cuando hablamos de un switch capa 3, es lo que vuelvo a mencionar. Tenemos, por ejemplo, aquí en el ejemplo de la izquierda, tenemos la VLAN 2, la VLAN 3 y la VLAN 10, ¿verdad? Que son redes diferentes, pero si ustedes pueden ver hacia arriba, podemos ver que tenemos un router, ¿verdad? Que es la salida a Internet o a la red corporativa. Y podemos ver que aquí la instrucción, ¿verdad? Es que todas estas redes, VLAN 2, 3 y 10, tengan acceso al router. Sí, pero entre ellos no se vean, pero tienen la misma salida, el mismo camino de salida, pero entre ellos no conviven. Eso es un switch de capa 3 que tiene la capacidad de gestionar los elementos, nuestros nodos, nuestros dispositivos que no convivan entre ellos, pero tienen la salida común. Ese sería un ejemplo clásico, ¿verdad? Que eso también se hace en las redes cuando queremos separar, no sé, inclusive hasta el mismo software de gestión de la empresa, que es donde pues tenemos la contabilidad, también está recursos humanos ahí, tenemos cámaras, tenemos telefonía, bueno, pero todo va hacia la misma salida, el mismo gateway. Bueno, pues podemos usar switches capa 3 y obviamente, pues si estamos usando un router, ¿verdad? Que no es el tema de este workshop, pues también los routers hacen ruteo, y de diferentes tipos de ruteo.
¿Ok? Y aquí tenemos las diferentes capas, ¿verdad? Las siete capas, que pues hasta este tema, pues trabajaremos hasta la capa 3. Ya haremos otros workshops para hablar de la capa de transporte, sesión, presentación y aplicación, que pues la verdad sí está interesante. Un ejemplo de un switch capa 3, está este Planet, pero este switch está súper interesante porque cuenta con puertos Ethernet Gigabit, pero su principal función o característica es que tiene 16 puertos en fibra para que hagas una conectorización, ¿verdad? De switches de borde o perimetrales a este tipo de switch. Este switch es un switch core, ¿verdad? O es un switch, también se puede decir que es un switch estaqueable, y de ahí se conectan los perimetrales a este. Y aquí podemos ver que tenemos SFPs, ¿verdad? Puertos SFPs de 10 gigas. Tenemos el management de IPv6. Ustedes saben que por lo general ahorita estamos manejando IPv4, pero pues ya hay que irle dando IPv6. Tenemos gestión remota en SSL, SSH con SSL, la capa 3, ¿verdad? En routing estático, y la capa 3 en routing corto, de camino más corto. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, si tenemos varios de estos que están interconectados y un dispositivo quiere buscar la salida, pues va a tratar de buscar la salida de enlace más corta, ¿verdad? Eso es, en general. Aquí el detalle es que estamos manejando diferentes tipos de ruteo en un switch capa 3, que es un switch core, un switch estaqueable, ¿verdad? Y tenemos todas estas funciones. Y de aquí, por eso insisto, el término es ascendente, porque nuestros perimetrales van ascendiendo a este tipo de switch, que al final de esto, este switch es el que nos va a dar la salida a la red corporativa o a internet, etcétera. Lo que les platicaba en un pequeño diagramita, ¿verdad? Podemos ver los nodos de computadoras, las cámaras, las VLANs, el grupo 1, el grupo 2, eso es lo que hace un switch. Aquí el detalle está en que, por ejemplo, también hay la posibilidad de decir, ok, ¿sabes qué? Es que yo tengo dos VLANs, la de los desktop y la de las cámaras, que sería el grupo 1, que serían mis monitoristas y el administrador del sistema de cámaras y de seguridad, el grupo 1, ¿verdad? Pero tengo un grupo 2, que son los administradores, es el gerente, es el director o el dueño de la empresa, que quiero darle acceso a las cámaras, pero no más a él. Bueno, a él lo puedo poner en una VLAN especializada, ¿verdad? O única, un grupo de 5 personas, por decirlo, ¿no? 5 nodos que pertenezcan a la VLAN de los gerentes o los directivos, pero tengo la VLAN 10 que pertenece a las desktop de mi grupo o mi departamento de seguridad, que tiene acceso únicamente a las cámaras. Bueno, un switch de capa 3 puede hacer y se le puede gestionar que de esto el grupo 1 tenga acceso únicamente a la VLAN de las cámaras, y que grupo VLAN 20 tenga acceso a la VLAN de las cámaras. Eso es lo que hace un switch de capa 3. Puede unificar diferentes VLANs, las que tú le permitas y le configures. No es porque tú unifiques VLANs que decir que todas, no. Hay que unificar, hay que decir, esta VLAN puede ver a esta VLAN, esta otra VLAN puede ver a estas dos VLANs, y así. Eso es lo que hace un switch capa 3 dentro de sus principales funciones. Y, por ejemplo, pues el mismo ejemplo aquí como podemos ver, la configuración, ¿verdad? Dices, bueno, ok, pero estos equipos a lo mejor son cámaras que también graban en la nube, como ahorita ya conocemos que esto ya es muy popular y ya es una tendencia tecnológica, que aparte de que graben y se gestionen de manera local, también tengan un respaldo en la nube. Y muchas de las empresas quieren tener estos dos al mismo tiempo. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Pues, ¿cómo creen?
con un switch capa 3, con nuestro switch capa 3, que es el elemento que está ahí en medio, podemos gestionar que tengan salida a un router. Y este router es el que va a permitir la gestión para que puedan grabar en la nube siempre y mantenerse dentro, ¿sí?, de la red privada, como tenemos la topología aquí abajo y la configuración. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ciertos elementos únicamente van a poder tener acceso a las cámaras. Estas cámaras van a tener únicamente acceso y gestionado por un switch capa 3 que únicamente les va a dar acceso a la nube. Nada más. Entonces, son elementos importantes. En resumen, son elementos importantes o sumamente importantes. Ahora sí que las comunicaciones unificadas somos dependientes de los elementos de los switches, ya serán capa 2, capa 3, el tipo de switch, si será de borde, core, etcétera. Eso es lo que queremos que nos llevemos de conocimiento con este workshop, que tenemos siempre que saber qué es lo que necesita nuestro cliente y cómo y visualizar, ¿sí?, las necesidades de él. También parte de la visualización de nuestra responsabilidad es su crecimiento, la escalabilidad del proyecto a nivel de red. Y recordarles nuevamente que tenemos en EPCOM la marca Linked Pro, donde manejamos ya bobinas de 200 metros, de 50 en fibra óptica, de fácil conexión, rápida, ¿sí?, que va conectada a nuestros switches, a los puertos fibra. Tenemos diferentes modelitos, los accesorios de comunicación. Si son más de 500 metros, pues unes con nuestro conectorcito, otro elemento, y ahí puedes hacer tus configuraciones para llegar a los diferentes puntos de distribución por medio de fibra óptica. Recordarles, ¿verdad? Nuestro canal, visiten nuestra página y este es el workshop 3, ¿verdad? En el 4 vamos a estar regalando, al primer lugar, un Apple Watch. Segundo lugar, una gift card de Amazon de $50. Y el tercer lugar, una gift card de $25. Y recordarles, las bases de participación es ser cliente EPCOM o en proceso tener la asistencia de al menos 3 de los 4 workshops de redes. Los primeros 3 exámenes contestados correctamente son los que van a aplicar a los premios. Y el examen se aplica en el workshop número 4. Agradecerles su tiempo, agradecerles su participación y los vemos en el workshop número 4. Nos extendimos un poquito. La idea es hacerlos de 30 a máximo 35 minutos, pero pues bueno, vale la pena la información y que conozcan el portafolio que tenemos en EPCOM. Me despido, muchas gracias. Nos vemos en el workshop número 4. Gracias, Benjamín. Hasta luego.